Guztioi, ongietorriak Plentzia zuzenean programara. Ekainak 8 Kaiederrean Plentzia eta Gorrizko asoziazioek Naizen elkartea eta Espanosa elkartearen aldeko ekimen solidarioa antolatu dute. Naizen, Araba Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroko adin txikiko transexualen familiek biltzen dituen elkartea da. Eta Aspanobaz, Bizkaiko minbizidun haurren gurasoen elkartea da. Gaurkoan, horregatik, gurekin ditugu Alex Igartua, Maria Uriarte eta Eli Ibarra. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zuei, gonbidapena luzatzeagatik. Bueno, para empezar, ¿podríais explicarnos un poquito qué se va a realizar el 8 de junio y por qué? Bueno, el 8 de junio tenemos preparado un evento solidario en el Calleder, y mucha gente pregunta por qué es en el Calleder, es porque es habitual colaborador con Hangai, y bueno, la iniciativa también surgió un poco de ellos y de muchos otros, pero bueno, también partió de ahí, ¿no? Y aparte también que es un buen sitio, es grande y tal y cual, para poder albergar la mayor gente posible, pues para que esto sea, para que el fin, que es solidario, como tú has dicho, de Naizen y Aspanovas, pues tenga mucha más repercusión y podamos ayudar de una manera un poquito más grande. Surgió un poco con esa idea, con la idea de, bueno, al principio queríamos hacer un evento solidario organizado por las diferentes asociaciones de Gorliz y de Plentzia, y dándole una vuelta a qué podía ser, se nos vino a la cabeza diferentes personas que han sufrido pues cáncer y gente que está también en Naizen, y bueno, pues que creíamos que era bueno pues que algo que se genera en el pueblo vaya directamente a gente que esté también vinculada con el pueblo. Bueno, ese 8 de marzo, exactamente, ¿qué actos va a haber? Porque yo he leído en el cartel que tenéis que va a haber monólogos, conciertos, sorteos. ¿Podéis contarnos? Sí, eso, bueno, como el cartel bien dice, tenemos un cóctel que es un poco como la pieza central, digamos, junto al evento donde se hablará también de Naizen y de Aspanovas, porque creo que tiene que tener ese punto también de pedagógico, de informativo, ¿no? De alguna manera. Y luego todo pues lo hemos querido hacer de la manera más atractiva y pues bueno, pues contamos con un concierto que luego María explicará qué grupo va a venir, y también con una monologuista en este caso, que es Gemma Martínez, que va a venir y que bueno, pues lo hacen de manera desinteresada y han querido colaborar con esto porque les pareció el proyecto muy bonito, muy chulo y encantados. Entonces hemos querido hacerlo de la mano. Y luego hay sorteos también. Hay algunos sorteos que han dado también los ayuntamientos, los diferentes productos que ha dado tanto el Ayuntamiento de Plentzia como el de Gorliz, y las diferentes asociaciones también que han aportado pues camisetas o cosas que tenían ellos ahí de esta temporada y de otras. ¿Y por qué creéis que estos actos solidarios son necesarios? Bueno, lo primero, son necesarios para poder hacer visible un montón de situaciones. En este caso concreto es de niños, que yo creo que al final además nos llega mucho más dentro, y hacer visible su situación, que todavía necesitan muchísima ayuda, que están en unos casos de desigualdad muy grandes, y que con una pequeñita ayuda de todos nosotros, pues que se pueden hacer muchas cosas. Al final, juntándonos Gorliz y Plentzia, como va a ser en este caso, con las asociaciones de Gorliz y Plentzia, con un poquitín que hagamos cada uno, pues el resultado es enorme. Con un poquitín de esfuerzo de cada persona o de cada asociación, el resultado a la larga va a ser muy grande y se va a ir viendo poquito a poco. En este caso va dirigido a Aspanovas y a Naizen, pero esperemos que esto sea el comienzo de algo duradero y que consigamos hacer muchas más cosas para Gorliz y para Plentzia. Bueno, eta lehen esan dudan moduan, Plentzia eta Gorrizko elkarteak antolatu dute ekimena, baina nortzuk dira zehatz-mehatz? Nortzuk antolatu dute? Bueno, realmente, como ha dicho antes Ares o Eli, no recuerdo, nos ofreció la idea Josu y David del Calleder, y bueno, pues en breve contactamos muy rápido, de una manera muy fácil, varias asociaciones. Pues mira, es que somos muchos, afortunadamente, pero de Plentzia, bueno, te la digo mezclada, está Hangai, está KEA, está el Arcote, el Cacarraldo, tanto veteranos como los de ahora, está la Sociedad Deportiva Gorliz, están los Urri, que está Isani, que está el balonmano de Gorliz también. Bueno, y por supuesto los ayuntamientos de ambos municipios, y luego pues bueno, muchas asociaciones que se han enterado del proyecto y nos han arropado y nos han apoyado y participan después, ¿no? Porque afortunadamente pues bueno, nos juntamos bastantes, pero organizamos muy bien, porque igual a veces somos demasiados para organizar, pero yo creo que al final casi todas las organizaciones del pueblo están al corriente y todos están participando de alguna manera u otra. Sí, está siendo sencillo porque al final todos remamos hacia la misma dirección, ¿no? Eso también.
Bueno, como contáis entonces, una gran participación de tanto de Plentzia como de Gorliz. La Asociación de Comerciantes de Plentzia, luego pues los Jubils y el Barbatela nos han cedido voluntariamente sus sedes, ¿no? Que es donde aprovechamos ya para decir la primera cuña, donde se venden las entradas. Bueno, justo a raíz de eso ahora mismo, ¿dónde se pueden comprar las entradas y qué precio tienen? Bueno, pues a ver, hay varias opciones para comprar las entradas. Físicamente, y os enseñamos, físicamente están en el Barbatela de Plentzia y en el Jubilao de Gorliz. Hay dos tipos de entradas, una es a 20 euros, que es con la asistencia al cóctel, al concierto y demás, y otra que es para la gente que no pueda o no quiera ir, pero sí quiera colaborar y aportar, y esa es a 5 euros. Entonces, y luego fuera aparte, también en todos los carteles que encontréis por ahí colgados, tenéis el número de cuenta y cada persona pues puede hacer la aportación que quiera o que le interese. Luego, a través de todas las asociaciones que vienen en el cartel, a través de esas asociaciones también se pueden conseguir las entradas, con lo cual yo creo que está bastante al alcance de cualquiera el conseguir tanto la de 20 euros que es para la asistencia, como la de 5 euros que es para colaborar. Bueno, y entonces... Cosa importante, Barkatu Ayara, cosa importante es que la gente que adquiera la de 20 euros, porque hay mucha gente que está diciendo, bueno, yo voy a adquirir la de 20 euros porque aporto 20 euros, pero luego no voy a ir al evento o no sé si voy a ir. Es importante que la gente que adquiera la de 20 euros vaya, porque luego no vaya a ser que nos vamos a encontrar sin nadie en el evento. Y además, o a la inversa, tenemos un aforo limitado. A lo mejor hay gente que quiere donar 20 euros y le recomendamos que entonces comprarían 4 de 5. Que la de 5 euros es multiplicable por todas las que es entre un aforo de 180 más o menos, ¿vale? Entonces al final, dentro de... aparte, una donación al número de cuenta también. Sí, por supuesto. Aparte que lo interesante de asistir al acto solidario en sí es que hay las dos asociaciones abrirán un poco el mensaje a la gente y yo creo que así la gente de Gorliz y Plentzia también nos vamos a dar cuenta un poco de su situación y vamos a ver un poco más en qué momento están y la realidad en la que están viviendo, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante también eso, darse cuenta un poco de cómo están estos niños. O sea, yo creo que también parte de la idea de sensibilizar a la gente, la que no esté sensibilizada o la que no pueda conocer o no la haya tenido la oportunidad de conocer estas dos asociaciones en concreto, o sea, asociaciones en concreto, pues que se sensibilicen e intentar pues acercar la realidad de ellos y de esas asociaciones a la gente. En concreto, Naisen, tuvisteis el otro día una charla en Goñi Portal, que la verdad que fue muy clara, pero bueno, yo creo que todavía poca gente conoce esa situación, entonces yo creo que es un pasito más para poder abrirlo a la gente y a que veamos las cosas de otra manera. Y bueno, ¿qué mensaje mandaríais a los vecinos y vecinas de Plentzia y de Gorliz a que se animen a participar en este acto solidario? Pues el mensaje, yo coincido con él, y primero lo del tema de la toma de sensibilización con ambos proyectos, pero sobre todo desde la parte social. O sea, ¿qué me vas a decir? Que es raro, que soy muy social. Te mira ya preparada. Pues es que es bonito, no es verdad, son dos municipios en el que la gran mayoría de gente está vinculada a algún tipo de asociación, que a mí me parece extraordinario, la verdad, tanto deportiva como de cualquier otro tipo, y que es un gran día para juntarnos mucha gente de los dos pueblos y pasar un buen rato aprovechando este fin, ¿no? No sé si queréis añadir algo más. No, que bueno, que esperemos que también esto sirva un poco de precedente y que siga habiendo este tipo de actos, ¿no? Y que algunos que estén mucho mejor que lo nuestro. O sea, quiero decir que no digo que lo nuestro que sirva de ejemplo, sino de precedente. Y eso, que también de precedente no solo para organizar cosas solidarias, sino también para que los dos pueblos se junten y empiecen a hacer cosas que ya se hacen a día de hoy, pero que bueno, creo que nunca es demasiado. Entonces, seguir haciendo, que vivimos muy cerquita y muchos compartimos tanto en un sitio como en otro. Sí, yo creo que al final somos dos pueblos, pero realmente somos uno, y entre los dos, Gorliz, Plentzia, Plentzia, Gorliz, podemos hacer muchísima más fuerza y más cosas en común y conseguir muchísimo más para todos. Bueno, y yo, si me dejas, solo quería apuntar a todo el mundo, por supuesto a las asociaciones, de las cuales pertenecemos algunos, pero que dar las gracias a muchísima gente porque ha sido súper fácil, al propio Calleder, y sobre todo yo, por la parte que me toca, quería dar las gracias a los músicos, porque prometemos, aparte de Gemma, que va a ser un monólogo maravilloso, prometemos, o sea, a Nacho Beltrán, a Josu Aguinaga, a Dani Merino, a todos los bueno, un montón de gente, a Isra Redondo, y a los que se están pegando, y más sorpresas que va a haber, o sea, que va a ser un concierto que ni encargado lo hubiéramos tenido. Bueno,
Eskerrik asko. Alex Igartua, Maria Uriarte eta Eli Ibarra gurekin egoteagatik. Gogoratu ekainak 8 arratsaldeko 8 aurrera, Kaiederrean Naizen eta Aspanovas elkarteen ekimen solidarioa antolatu dutela Plentzia eta Gorlizko asoziazioek. Como decía, muchas gracias por venir Alex Igartua, Maria Uriarte y Eli Ibarra, por estar con nosotros aquí en nuestro plató. El próximo 8 de junio, a partir de las 8 de la tarde, se va a realizar un acto solidario a favor de las asociaciones Naizen y Aspanovas, que estará organizado por las diversas asociaciones de Plentzia y Gorliz. Durante la noche habrá cócteles, conciertos, monólogos y además muchas sorpresas. Por eso os invitamos desde aquí a participar en este acto. Y bueno, recordad que las entradas están a la venta en el bar Batela de Plentzia y en el restaurante Jubilaos de Gorliz. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta animatu.